Primero, iba a preguntar... Ah, sí. Ya. Hola, buenos días. Hola, profe. Ya. Les quería preguntar, habíamos llegado hasta, habíamos hecho un implica 2, 2 implica 3, 3 implica 4, 4 implica 5. Eh, hasta ahí, ¿alguna, ¿alguna consulta sobre esas cosas que hicimos en la demostración o estaba todo claro? Yo lo entendí, profesor. Ya. Entonces, ahora nosotros tenemos que ver, vamos a la continuación de esta demostración, ¿sí? Vamos ahora al 5 implica 6. Ya, en este caso vamos a tener ahora un grafo acíclico, ¿sí? No tiene ningún ciclo, y que es maximal en ese sentido. Es decir, si yo le agrego cualquier arista, se forma un ciclo, ¿sí? Entonces, claramente, si G es un grafo que es acíclico y maximal, esto es una ridiculez lo que estoy escribiendo, pero hay que anotarla, no tiene ciclos. ¿Sí? Así que se cumple una de las dos cosas que dice la proposición 6, ¿sí? Que no tiene ningún ciclo. Tenemos que ver ahora que tiene n-1 aristas, ¿sí? ¿Cómo podemos ver eso? Esa es la pregunta que nos incumbe ahora. 5, 6. Tratemos de imaginar esto como, o qué es lo que pasa con este tipo de grafo, ¿sí? Fíjense que en general, si, a ver, quiero hacer esto de la forma más simple posible, si en realidad el hecho de que no puede tener más de n-1 aristas no es tan complejo. Eh, a ver, hagamos un grafo acíclico, ¿sí? Pongamos ahí. Y vamos a tratar de ver qué es lo que pasa con este tipo de grafo, ¿sí? A ver, este grafo acá no tiene ningún ciclo, ¿sí? Fíjense que cada vez que tengo algo de este estilo, ¿sí? Si tengo en este caso es un grafo de 5 vértices, vemos automáticamente que tiene 4 aristas, ¿sí? Ahora, es acíclico maximal. ¿En qué sentido? Si yo agrego cualquier otra arista, ¿sí? Por ejemplo, si uno este vértice con este de acá, se me forma un ciclo. Si uno de estos dos vértices de acá también se forma un ciclo, ¿sí? Y si uno de estos dos de acá también se forma un ciclo, ¿sí? Lo mismo si junto este con este de aquí o este con este de acá. Si se fijan ahí, no hay mucho que pueda hacer. Cualquier arista que yo agregue me va a agregar un ciclo, sí o sí. ¿Sí? Entonces este grafo tiene la estructura de lo que se indica en 5, ¿sí? Es un grafo acíclico maximal. Ahora, si yo tratara como les decía, si agrego algún arista, se forma un ciclo. Ahora, ¿qué pasa con este tipo de grafos? ¿Sí? Entonces, notemos que en cualquier grafo,
un ciclo de largo K, ¿sí? Que con eso me quiero referir a que tiene K aristas, ¿sí? Tiene exactamente K vértices, ¿sí? Entonces, este es el punto importante, ¿sí? Cada vez que hay un ciclo de largo K, ese está formado por exactamente K vértices, y que es justamente lo que va a haber acá, ¿sí? Si yo uno de estos dos, se me forma un ciclo acá de largo 3, ¿sí? Con 3 vértices, ¿sí? En el fondo se forma un polígono, esa es más o menos la idea que hay por debajo. De esta forma, si el grafo tiene n aristas, o digamos, si el grafo verifica que el número de aristas es mayor o igual a n, ¿sí? Si tengo al menos, si tengo n vértices y el grafo además tiene al menos n aristas, ¿sí? Siempre pondremos un ciclo en G, ¿sí? Porque esta propiedad acá arriba de que finalmente en un ciclo siempre tengo la misma cantidad de vértices y de aristas, ¿sí? Me va a implicar esto acá abajo, ¿sí? Esto es lo que se le suele llamar el principio del palomar, ¿sí? En el fondo voy a ir haciendo un conteo y me voy quedando con aristas. En el fondo voy tomando estas aristas de manera que no se vayan formando ciclos. Y cuando llego a la arista n, necesariamente al agregar esa, digamos, al grafo, se va a formar un ciclo, ¿sí? Lo que contradice el hecho de que era un grafo lo más grande posible sin ciclo, ¿sí? Y con eso se tiene el resultado, ¿sí? No sé si se ve bien la idea de eso. El principio de Palomar como que no lo veo. Ya, No me acuerdo muy bien de eso. ya. A ver, pensémoslo de otra forma. Eh, Vamos a hacerlo de otra forma. A ver. Eh, Notemos que si yo sumo sobre todos los vértices del grafo, los cortes de un singleton, ¿sí? ¿Esto qué significa? Para cada vértice voy a contar las aristas que salen de él, ¿sí? Para cada vértice cuento las aristas que salen de él y las sumo, ¿sí? ¿Cuánto debería dar eso? Fíjense que, por ejemplo, para este vértice, ese numerito va a ser 1. Para este de acá también va a ser 1, para este también, ¿sí? Para este de acá va a ser 3 y para este va a ser 2, ¿sí? Y fíjense que si los sumo, lo que va a pasar es que siempre cada una de las aristas la voy a estar contando 2 veces, ¿sí? Porque la voy a estar contando una vez por cada uno de sus extremos, ¿sí? Entonces esto es siempre igual a 2 veces las aristas de G, ¿sí? Ahora, supongamos que esta suma es más grande
que 2 por n menos 1. ¿Sí? O sea, estoy diciendo acá que este número es más grande que n. Es estrictamente más grande que n menos 1. Perdón, ¿sí? Entonces tratemos de ver qué pasa con uno de esos grafos. ¿Sí? En este caso, a ver cómo lo explico. Estoy tratando de buscar una forma simple de explicar esto, porque es que en realidad el problema que estoy teniendo es que lo veo tan directo que me cuesta explicarlo. ¿Sí? Y de hecho, esta fue una dificultad que tuve el semestre pasado también, y no recuerdo cómo lo expliqué al final. ¿Les parece si se los quedo debiendo para la próxima semana mejor? Y terminamos de ver la demostración completa la próxima semana. Porque en realidad voy a idear una forma un poquito más simple de explicar esto. ¿Sí? Porque es que es súper simple, pero en mi cabeza lo veo tan simple que no hallo la forma de explicarlo. ¿Sí? Sí, miren, hagamos lo siguiente, sigamos avanzando, y si en una de esas, mientras le estoy explicando el resto de las cosas, se me ocurre algo, ¿sí? Entonces, a ver, déjenme ver una cosita, ¿sí? Porque acá llegamos justamente a la parte que les dije que van a tener que ustedes, ¿cómo se llama? Presentar, ¿sí? ¿De qué página hasta qué página le había dicho? A la página 30. A la... Ah, no, tenemos algo antes, perdón. Sí, eran 2 capítulos. Era de la página 30, donde están los grafos eulerianos y bipartitos, y después viene lo de, ¿cómo se llama esta cuestión? Planaridad de grafo, si no me equivoco. O la planaridad la dejamos de lado, ya estoy súper perdido con eso. Un segundo. Estoy revisando si esto lo dejé anotado. No. Bueno, está en el video, así que ahí lo podemos revisar después. A ver. Sí, esto es lo que vamos a ver ahora. Perdón. Conectividad de grafo. ¿Sí? Esto lo vamos a dejar pendiente, lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Para darle una demostración limpiecita, ¿sí? Para que no sea tampoco tan forzada, ¿ya? Entonces vamos a hablar de la conectividad de grafo, ¿sí? En el fondo es... la idea de esto es encontrar dentro de un grafo, ¿sí? Árboles generadores, ¿sí? Este es principalmente el problema, ¿sí? En el fondo yo voy a tener un grafo cualquiera, ¿sí? Vamos a ver solamente el caso no dirigido, ¿sí? Pero cualquiera. Y vamos a encontrar a partir de un cierto vértice, vamos a encontrar todos aquellos vértices que son alcanzables desde ese punto S, ¿sí? Y un conjunto de vértices, ¿sí? Que al mismo tiempo lo que van a hacer es que este conjunto de vértices con ese conjunto de aristas van a formar un árbol, ¿sí? En general, el algoritmo se puede hacer un poquito más general, que puede ser también para grafos dirigidos, y ahí lo que se hace es encontrar una arborescencia, ¿sí? Que en el fondo es la misma idea de un árbol, pero dirigido, ¿sí? Entonces recuerden que finalmente encontrar un árbol dentro de este grafo, ¿sí? Va a ser encontrar un subgrafo que a partir de este vértice S que yo voy a tomar, voy a encontrar todos aquellos vértices que son alcanzables a partir de ese, ¿sí? Mediante camino, ¿sí?
y además esos caminos son únicos, ¿sí? Esa es una de las gracias de esto, ¿sí? Esta unicidad de caminos es la parte que nos importa. Y en el caso de los grafos dirigidos, la idea es la misma, con la única diferencia es que tengo que respetar el sentido en el que me permiten moverme las aristas, ¿sí? Entonces vamos a ver primero un algoritmo, ¿sí? Vamos a ver cómo funciona, qué es lo que hace efectivamente con los grafos. Vamos a chequear que efectivamente resuelve el problema. Y vamos a ver qué usos tiene, ¿sí? Y qué tipo de implementaciones puede tener esto. ¿Sí? Entonces esto tiene como entrada un grafo vamos a ponerle no dirigido, G, y dentro de ese mismo gráfico G, perdón, de ese mismo grafo G, vamos a tener un vértice S, ¿sí? Que vamos a tenerlo ahí fijo, ¿sí? Va a ser un vértice específico que vamos a determinar desde el comienzo. Y como salida, esto de acá va a ser el conjunto R de vértices alcanzables desde S, y un conjunto T contenido en las aristas de G, tal que el grafo que tiene R como vértices y los T como aristas es un árbol. ¿Sí? Aquí en principio quizá no va a ser un árbol generador en sí, ¿sí? Porque para que esto funcione voy a necesitar que el grafo G sea conexo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque finalmente cuando yo tome este vértice S que está fijo, en general ese S va a pertenecer a una de las componentes conexas del grafo G. ¿Sí? Si es que el grafo no es conexo, van a haber varias componentes conexas. ¿Sí? Y como yo voy a definir R como el conjunto de vértices que yo puedo alcanzar a partir de S, eso significa que este conjunto de vértices R van a ser todos aquellos vértices que están en esa misma componente conexa, en ese mismo bloque del grafo. ¿Sí? ¿Se entiende que finalmente yo podría tener un grafo que está agrupado, digamos, de esta forma, ¿sí? Como que hay una parte del grafo que está acá, otra que está aquí, y otra que está acá, por ejemplo, y ese sería un grafo que no es conexo, ¿sí? Y cada una de estas tres partecitas me va a formar una componente conexa, ¿sí? Entonces la idea es que si yo tomo mi vértice S acá, por ejemplo, el árbol que se va a formar va a estar aquí, ¿sí? Va a ser algo así, ¿sí? Y los vértices de acá no los voy a tener incluidos en ninguna parte, ¿sí? Y una cuestión que era importante al momento de hablar de un árbol generador de un grafo, ¿sí? Para que un subgrafo sea un subgrafo generador, lo que yo necesito es que de principio tenga todos los vértices del grafo. Y eso con este algoritmo nunca se va a obtener si es que el grafo no es conexo, ¿sí? Pero sí voy a obtener, digamos, un grafo generador de esa componente conexa, ¿sí? Un árbol generador de esa componente conexa. Entonces, ¿qué es lo que hace este algoritmo? Y vamos a irlo viendo paso por paso. Primero, fijamos en nuestro conjunto R, que va a ser nuestra solución, ¿sí? Este conjunto de vértices que son alcanzables desde S, le vamos a agregar el vértice S, ¿sí? Porque S es alcanzable desde sí mismo, ¿sí? En 0 pasos. Estoy en S y llego a S automáticamente, así que es alcanzable. Vamos a tener un conjunto auxiliar de vértices acá, que va a ser este conjunto Q, y vamos a partir con nuestro árbol, o sea, nuestras aristas de este resultado va a ser el conjunto vacío, ¿sí? O sea, en el fondo parto diciendo que mi solución
que va a ser la solución más trivial, ¿sí? Va a ser el conjunto de vértices que tiene solamente a S y sin aristas. Y eso es un árbol, de hecho. ¿Sí? Un grafo que tiene un vértice y ninguna arista es un árbol. ¿Sí? Pero no es el que estoy buscando. ¿Sí? Es un árbol que está contenido en G, ¿sí? Así que cumple esto de acá, pero R no tiene todos los vértices alcanzables desde S, ¿sí? Salvo que en la componente conexa que tomé G, de hecho, tenga solamente ese vértice, ¿sí? Pero por eso este es nuestro punto de partida, ¿sí? Vamos a chequear ahí. Entonces, segundo, y aquí esto se vuelve iterativo. Si el conjunto Q es vacío, terminar. Es una condición de detención del algoritmo. Si no, escogemos un vértice B que pertenezca al conjunto Q. ¿Sí? Fíjense que en la primera pasada de este algoritmo, el vértice que va a escoger es ese, ¿sí? Porque es el único que está en Q. ¿Sí? Pero después lo que vamos a hacer es, a medida que vamos a avanzar, vamos a ir modificando estos conjuntos y cada vez que yo vuelva acá, dependiendo del paso que haya hecho, voy a sacarle vértices al conjunto Q o agregarle vértices al conjunto Q. ¿Sí? Y eso va a hacer que esta... siempre voy a tener opción de escoger acá algo distinto, ¿sí? A medida que voy avanzando, ¿sí? Y eventualmente voy a empezar a eliminar todo y voy a llegar a la condición de que Q es vacío y por lo tanto el algoritmo va a terminar en algún momento, ¿sí? No se va a quedar en un loop infinito. Ahora, ¿de qué forma voy escogiendo esos vértices? Entonces, lo que vamos a hacer es escoger un vértice W que no esté en R, ¿sí? O sea, un vértice que ya no esté en nuestros vértices del resultado, tal que la arista que une B con W, ¿sí? Donde B es el vértice que tomé arriba, ¿sí? Pertenezca a las aristas de G. ¿Sí? Entonces, si tal W no existe, ¿sí? Porque podría no existir, ¿sí? Tengo que chequear si es que efectivamente la arista está en el grafo o no, ¿sí? Y si no está, entonces hacemos Q igual a Q menos B, y vamos a 2, ¿sí? Fíjense que esta condición, ¿qué es lo que me está diciendo? Si es que, esto me está diciendo, si desde el vértice B no puedo alcanzar ningún otro vértice que ya no haya marcado en el conjunto resultado, entonces lo que hago es decir, ok, desde B ya no puedo alcanzar nada más, así que lo saco del conjunto Q. ¿Sí? Y cuarto, perdón. No, esto lo voy a dejar en el paso 3 nomás, porque en realidad es, si tal W no existe, se hace eso. Si no, no me gustó la forma en que está escrito acá. Si no, hacemos R igual a R unido con W, ¿sí? Porque eso significa que si encontré este vértice de manera que esta arista está en las aristas de G, significa que el W lo puedo alcanzar desde el vértice B, ¿sí? Entonces, finalmente vamos a ver que por cómo funciona esto, finalmente va a ser alcanzable desde S también. Así que por eso lo agrego acá. Q va a ser ahora la unión de Q con W, o sea, el W también lo voy a agregar en este conjunto Q. Y T va a ser T unión la arista E. Y nuevamente vamos a
2. De hecho, ¿saben qué? Voy a anotarlo así. Porque en cualquier caso hay que volver a 2. Ya, tratemos de entender qué es lo que está pasando acá. Parto con esto. Esta va a ser la inicialización de mi problema. ¿Sí? R va a ir almacenando todos aquellos vértices que son alcanzables desde S. ¿Sí? T va a ir almacenando las aristas que voy ocupando para alcanzar alguno de estos vértices que están acá desde S. ¿Sí? En el fondo, T me va almacenando de cierta forma la unión de todos los caminos que voy encontrando. ¿Sí? Y Q lo que va a decir es, para todos los elementos que están en Q, lo que voy a hacer es chequear qué vértices puedo alcanzar. ¿Sí? Entonces, si ya no tengo ningún vértice que revisar acá, termino. ¿Sí? Si es que hay alguno que todavía tengo que chequear, si es que puedo alcanzar algún vértice más, ¿sí? Lo elijo. ¿Sí? Y a partir de ese, veo si es que puedo alcanzar otro a partir de B. ¿Sí? Si es que puedo, ¿sí? Si es que esta arista existe, lo que hago es agregar este vértice nuevo al conjunto de solución, lo agrego al conjunto Q también, porque ahora voy a tener que ver qué vértices puedo alcanzar desde Q, o sea, desde W, ¿sí? Por eso lo agrego al conjunto Q. ¿Sí? Y la arista que está uniendo ahí estos dos, la agrego a mi conjunto de aristas del conjunto T. ¿Sí? Y después vuelvo. Entonces, si pasé por este paso, fíjense que agregué un vértice acá. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, después del primer paso, ahora este conjunto Q que tenía solamente a S al principio, ahora tiene S y otro vértice más. ¿Sí? Por lo que ahora esta condición se sigue sin cumplir, así que ahora tengo que elegir alguno de esos dos, ¿sí? Ya sea S o W, alguno de esos dos. Y para cualquiera de esos dos que ya lo escogí, que a este que le llamo B, ahora voy a buscar otro vértice, ¿sí? Que no esté en R, ¿sí? Que en estos momentos recuerden que R también tiene a S y al W que escogí antes. Y voy a ver si es que lo puedo conectar con algún otro vértice. ¿Sí? Si es que puedo, vuelvo a repetir este procedimiento. Y si no, significa que en ese vértice que estoy analizando ya no puedo conectar con nada más. ¿Sí? Así que lo elimino de Q. O sea, ya no lo voy a volver a chequear porque ya sé que a partir de él ya no puedo alcanzar nada más. ¿Sí? Esa es la esencia de este algoritmo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Entonces, eh, demostración de la correctitud, en que en el fondo esto funciona. La idea es la siguiente. En cualquier, o en cada etapa del algoritmo, el conjunto R,T es un árbol. Ya que, primero, siempre se verifica que el cardinal de R es igual al cardinal de T más 1. ¿Sí? O sea, en el fondo, como estas son las aristas y estos son los vértices, ¿sí? Lo que estamos teniendo es que, perdón, sí, sí, eso. Sí, lo que estoy teniendo es que la cantidad de vértices, ¿sí? Es igual a la cantidad de aristas más 1. O dicho de otra forma, el grafo tiene n, si tiene n vértices, tiene n menos 1 aristas, ¿sí? Que era una de estas condiciones de acá arriba. ¿Sí? Está acá. ¿Sí? Y es conexo
ya que cada vez que se añade un vértice, también se añade una arista que lo conecta con el resto del grafo. Con el resto del conjunto R, ¿sí? Con el conjunto, con todos los otros vértices, ¿sí? Entonces, claro, estas dos, ¿se visualiza por qué estas dos cosas son ciertas o no? A ver si alguno me puede dar una explicación así, en palabras no complejas. ¿Por qué esta igualdad siempre se mantiene? O sea, ¿por qué esta igualdad es cierta y por qué? Bueno, yo creo que lo de abajo no es tan necesario, o sea, ya lo estoy mencionando. Si lo piensan, si en una etapa ya tengo que el grafo es conexo, ¿sí? Y en algún momento, fíjense que lo único que hago acá es siempre agregarle cosas, ¿sí? A R y a T, nunca le elimino nada, ¿sí? Pero cuando le agrego cosas, siempre le agrego una a cada uno, ¿sí? Ahora, si se fijan, en principio, esta cuestión tiene un vértice y esto tiene 0 aristas. Entonces esta igualdad en ese caso es cierta y después si a cada una de las dos cosas le sumo una a las dos, la igualdad se mantiene siempre. ¿Sí? Ese es el motivo. ¿Sí? Y es conexo porque parto con este grafo que es solamente un vértice y sin aristas, que eso es un grafo conexo. ¿Sí? Y si le agrego un vértice, cuando le agrego un vértice, ¿sí? Acá, también le agrego una arista que está uniendo ese vértice con alguno de los que ya estaban antes. ¿Sí? Entonces, eso sigue siendo un grafo conexo. ¿Sí? Y si tengo un grafo conexo en general, si ya, esto ya es más grande, y agrego una arista, ¿sí? Yo sé que entre cualquier par de vértices que estén en este grafo original, hay un camino que los une. ¿Sí? Ahora, si yo le agrego este vértice y una arista más, yo quiero ver que ahora este vértice también se conecta con todos los otros vértices. ¿Sí? Y basta ver cómo a partir de este me puedo ir a uno, ¿sí? Que es mediante la arista que agregué, ¿sí? Y ese se conecta con todos los demás, entonces este vértice nuevo queda conectado con todos. ¿Sí? Finalmente esa es la idea. ¿Sí? Y por el teorema que tenemos pendiente la demostración, ¿sí? Vamos a tener que en realidad en cada etapa del algoritmo este conjunto R, T es un grafo, perdón, es un árbol efectivamente. ¿Sí? Ahora, además, R contiene a todos los vértices alcanzables desde S, ya que ¿qué es lo que vamos haciendo en esencia? ¿Sí? Ya que en cada etapa identifica los vértices alcanzables desde S en una cantidad finita de pasos. ¿Sí? ¿En qué sentido? Acá cuando hacemos esto, ¿sí? Entramos la primera vez, tenemos este algoritmo, se ejecuta por primera vez y entramos acá a la parte de escogemos un B en Q,
¿sí? Lo que estoy diciendo es, ok, para ese lo que voy a hacer es buscar vértices que son alcanzables en un paso desde ese, ¿sí? O sea, que existe una arista que es de la forma S, algo, ¿sí? Y si esa arista existe, lo que voy a hacer es agregarla al conjunto Q, ¿sí? Y bueno, también al conjunto R y agrego la arista, ¿sí? Pero lo agrego al conjunto Q, eso es lo importante. Después, si vuelvo a 2, ¿sí? Lo que haría, si sigo trabajando con S, ¿sí? Porque el conjunto es distinto de vacío, así que voy a tomar S de nuevo, porque sigue estando en el conjunto Q, y vuelvo a buscar ahora las aristas que me quedan en G, pero que ya no son ni S ni la que encontré antes, ¿sí? Si es que hay otra. Y si es que la hay, también la voy a volver a agregar a Q, ¿sí? Entonces, en el fondo, fíjense que si trabajo con S, eventualmente voy a llegar a un punto en que ya no me van a quedar más aristas acá. Entonces, no me van a quedar más vértices que tengan una arista que está conectada con S, ¿sí? Porque S se puede conectar solamente con una cantidad finita de vértices, ¿sí? Recuerden que los grafos son finitos, ¿sí? Y ahí lo que voy a hacer es eliminar Q de Q el vértice S, ¿sí? En el fondo ahí lo que dije es, ok, ya agregué a Q y por lo tanto también a R, todos aquellos vértices que son alcanzables desde S en un solo paso, ¿sí? Listo, cubrí esa parte. Y ahora mi conjunto Q ya no tiene a S. Entonces ahora voy a escoger algún otro vértice, ¿sí? Y la gracia es que ahora los vértices que yo puedo alcanzar desde ese nuevo vértice van a ser todos aquellos vértices que son alcanzables desde Q en dos pasos, perdón, desde S en dos pasos, ¿sí? Y los armo todos eso, ¿sí? Y una vez que ya los tengo, voy a eliminar ese y voy a ver otro, ¿sí? Y desde ese otro van a salir más vértices, ¿sí? Que también van a ser alcanzables desde ese en dos pasos también, ¿sí? Y una vez que los termino, después puedo chequear estos otros, que ahora son los que están a distancia 2 de ese, y seguir revisando, ¿sí? Entonces, a eso es lo que me refiero, que en realidad esto va identificando los vértices que son alcanzables desde ese en una cantidad finita de pasos. Y como voy avanzando todo lo que puedo hasta que ya no pueda avanzar más, o sea, hasta que llego a este punto en que desde alguno de los vértices, llego a este punto en que los vértices que están en Q ya no me permiten alcanzar nuevos vértices, significa que desde ese ya no puedo alcanzar nuevos vértices tampoco. ¿Sí? Eh, ahora, como el grafo es finito, eventualmente, Q será vacío, ya que siempre buscamos nuevos vértices alcanzables en el conjunto B de G menos R, ¿sí? Fíjense que eso es importante acá, ¿sí? Que cuando voy a buscar un nuevo vértice, lo busco en los vértices de G menos R, ¿sí? O sea, cualquier vértice que no haya agregado ya a mi conjunto de vértices que van a formar parte del resultado, ¿sí? Porque si acá hiciera algo como de la forma vértices de G menos Q, eso me va a generar problemas, ¿sí? Porque este conjunto Q se empieza a achicar, ¿sí? Y me voy a encerrar en un loop. Entonces, por eso acá lo hago así, porque en el fondo a mí lo que me interesa es agregar siempre nuevos vértices a R. Entonces voy a mirar en el conjunto de vértices que no están en R, ¿sí? Y el conjunto R siempre va creciendo, ¿sí? Así que eso hace que eventualmente esto de acá va a terminar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Ahora, aquí, este algoritmo, hay una cuestión que mencioné, que les dije que era cuando estaba
recorriendo todo esto, ¿sí? Yo dije ya, ok, tengo mi vértice S, que es mi vértice raíz, digamos, mi vértice del comienzo. Y voy a mirar primero, voy a tratar de determinar todos aquellos que están a distancia 1, ¿sí? Después de eso, para cada uno de estos de acá, voy a ver los que están a distancia 1 de cada uno de ellos, ¿sí? Y eso corresponde a encontrar los que están a distancia 2 del vértice S, ¿sí? Y así. Esa es una forma de hacer esto, ¿sí? Fíjense que cuando acá yo digo, si no escogemos un B en Q, no digo la forma de escogerlo, ¿sí? Otra forma de hacerlo sería, primero buscar uno que esté a distancia 1 de S, ¿sí? Y eso va a significar que ahora agregué un nuevo elemento, un nuevo vértice a Q, ¿sí? Entonces ahora, en vez de volver a trabajar con S, digamos, la segunda vez que entro a la parte 2 acá, que ahora ya tengo dos vértices, en vez de tomar ese, podría tomar el nuevo vértice, ¿sí? Y ver cuál sale desde ahí, ¿sí? Y así seguir avanzando hasta abajo hasta que ya no pueda más, ¿sí? Y después empezar a devolverme, y después de mucho rato voy a volver a analizar el vértice S. Y ahora va a salir otro hacia el lado, ¿sí? Y fíjense qué es lo que fue pasando. El primer caso, como que toma S y toma aquí todos los que están a distancia 1. Después, para cada uno de estos que están a distancia 1, ve los que están a distancia 1 de S, así que de ese de ahí, ¿sí? De ese nuevo vértice. Así que voy a tener los que están a distancia 2 del vértice S. Y así. La otra forma es ver primero ya uno que está a distancia 1 de S, después a partir del nuevo, encontrar otro que está a distancia 1 de ahí, así que ahora está a distancia 2 y así. Entonces, primero busco como líneas largas hacia abajo, que nacen desde S, y después me voy devolviendo. Y después busco otra y otra rama, y así. Esos dos algoritmos, que son básicamente pero implementados de dos formas distintas, son los que se llaman los algoritmos de búsqueda en profundidad y de búsqueda en ancho, ¿sí? Y que los vamos a detallar en 10 minutitos más, ¿sí? Vamos a seguir a las 11:20, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Todo Profe, bien, ¿podría profe. bajar un poquito, por favor? Sí, ahí está. Ahí un poco más. En lo último. Ahí está. Ahí, gracias. Ya, de nada. Ya, seguimos 10 minutitos. Que en principio, por cómo está dado el algoritmo, es bien vago en cierto sentido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hemos dicho de qué forma se le entrega el grafo al algoritmo, ¿sí? De qué forma, me refiero en términos de implementación, de qué forma el computador entiende el grafo, ¿sí? Cómo va a estar interpretado el grafo en términos computacionales, ¿sí? Y por otra parte, tampoco queda clara esta parte de acá, ¿sí? Cuando decimos, bueno, si Q no es vacío, escogemos un vértice en Q, ¿sí? La pregunta es cómo elegirlo. Y efectivamente, hay una parte que está asociada justamente, como dice Jaime, a una lista, ¿sí? Pero en términos computacionales, para interpretar un grafo en términos computacionales, lo que se suele hacer es hacerlo con matrices, ¿sí? Entonces, vamos a poner acá cómo ingresar un grafo a un computador. ¿Sí? Porque tiene que ser en el fondo una forma relativamente sencilla, digamos, de almacenarlo, ¿sí? Y en ese sentido hay dos formas clásicas. La primera es lo que llamamos la matriz de incidencia. Esta matriz es una matriz que tiene eh,
tantas filas como los vértices de G, ¿sí? Y tantas columnas como las aristas de G. ¿Sí? Entonces, una matriz que en general es una matriz rectangular, ¿sí? Y lo que hace es que en su entrada, que está dada por el vértice E en las filas y la arista E en las columnas, esto va a valer 1 si el vértice está en la arista, ¿sí? Recordando que la arista es un conjunto de dos elementos, ¿sí? Y 0 si no. Entonces esta me dice, en el fondo, en una entrada, la entrada B, E vale 1 si es que el vértice B es uno de los extremos de la arista y 0 si es que no. ¿Sí? Eso es la matriz de incidencia. ¿Sí? Y ojo, acá estoy hablando del caso no dirigido siempre. ¿Sí? Y la segunda es la matriz de adyacencia. Que esta es una matriz de la misma cantidad de filas y columnas y ambas son iguales a la cantidad de vértices que tiene esta, este grafo. ¿Sí? Y vamos a tener que, en este caso, A de B, U, ¿sí? Donde B y U son vértices, va a ser igual a 1 si U, B, perdón, voy a poner el mismo orden, B, U. En este caso da lo mismo, pero lo quiero poner así para después ver una pequeña, un pequeño detallito. Entonces vale 1 si es que la arista que une estos dos vértices pertenece al grafo, ¿sí? Y 0 si es que no. Ahora, ¿qué grandes diferencias hay entre estas dos cosas? Fíjense, por ejemplo, que cuando yo tengo un grafo, ¿sí? Digamos de n vértices, la cantidad de aristas que puede tener este grafo puede ser muy grande, ¿sí? De hecho, la cantidad total de aristas que puede tener un grafo no dirigido es igual a n cuadrado medio, si no me equivoco. A ver, calculémoslo. Si G es tal que tiene n vértices, el número total de aristas viene dado, es un poquito menos que n cuadrado. Viene dado por n por n menos 1 dividido en 2. ¿Sí? ¿Por qué eso? ¿Sí? Finalmente, cada una de las aristas, o sea, cada uno de los vértices, lo puedo conectar con cualquiera de los otros n-1 vértices. ¿Sí? Entonces, de ahí sale el término el n por n-1. ¿Sí? Porque puedo hacer eso para cada par de vértices. ¿Sí? O sea, para cada vértice lo puedo conectar con n-1 de los otros. ¿Sí? De ahí sale el n por n-1. ¿Sí? Y dividido por 2 porque una vez conté una de las aristas, no voy a contar la otra que también es la misma, ¿sí? Porque estamos en grafos no dirigidos. ¿Sí? En el caso de grafos dirigidos, este número es incluso más grande, ¿sí? Puede ser va a ser simplemente n por n-1, ¿sí? Porque ahí admito la arista que va desde un vértice al otro y la que va de vuelta, ¿sí?
Entonces, fíjense que eso hace que la matriz de incidencia a veces pueda ser un poco extraña, ¿sí? Porque esto va a tener del orden de n filas y del orden de n cuadrado columnas, ¿sí? Entonces, queda una matriz rectangular que si bien, ok, son n y n cuadrado, ¿sí? Eso no es mayor problema, ¿sí? Pero las dimensiones van variando. En cambio, la matriz de adyacencia siempre va a ser una matriz de n por n, ¿sí? Ahora, ¿qué propiedades cumple esta matriz de n por n cuando es la matriz de adyacencia? Va a ocurrir que al ser una matriz cuadrada uno puede pensar qué pasa con su diagonal, por ejemplo, ¿sí? Y resulta que su diagonal siempre va a tener puros ceros, ¿sí? Porque un vértice no se puede conectar consigo mismo, ¿sí? Entonces, ¿qué otra cosa se puede ver? Las matrices de adyacencia siempre son simétricas en el caso de los grafos no dirigidos, ¿sí? Porque si tengo la arista que une B con U, también tengo la arista que une U con B, es la misma, ¿sí? Acá en el fondo esto me dice U y B están conectados simplemente, ¿sí? No hay una dirección en cual tengan que estar conectados específicamente, ¿sí? Ahora, ¿cómo se verían estas cosas en el caso no dirigido? ¿Sí? Vamos a decir, a ver, la matriz de incidencia cambia un poquito, ¿sí? Y en realidad esto va a ser 1 si es que, voy a ponerlo acá en el caso dirigido, va a ser 1 si E igual a B, U está en la arista de G, ¿sí? Perdón. Si E es igual a algo de esa forma, para algún U, ¿sí? O sea, si la arista que tomé acá, E, es una arista que sale desde B, pongo un 1. Si es una arista que llega a B, entonces pongo un -1, ¿sí? Y 0 en cualquier otro caso, ¿sí? Que es en el caso que no hay ninguna arista, o sea, perdón, que en el caso en que la arista, los extremos de la arista, ninguno de los dos extremos es el vértice B, ¿sí? Y en el caso de la matriz, y fíjense que eso no cambia las dimensiones de la matriz de incidencia, ¿sí? Sigue siendo igual. Y en el caso de la matriz de adyacencia pasa lo mismo, las dimensiones no cambian. Y esto, la única diferencia que tiene es que vale 1. Y por eso quise anotarlo de esa misma forma. Vale 1 si B, U está en la arista. Y vale 0 si no. ¿Ok? Entonces, esta sigue siendo una matriz que tiene solamente ceros y 1, a diferencia de la matriz de incidencia que ahora tiene 1, 0 y -1. Pero en este caso, el hecho de que el grafo no es dirigido hace que no necesariamente la matriz sea simétrica, ¿sí? Porque en el fondo me interesa el orden en que seleccioné estas dos cosas, ¿sí? Y podría ser que la arista que une B con U en ese sentido esté en la arista de G, pero la que va de U a B no esté, ¿sí? Que esa arista no exista. Entonces eso hace que esta matriz deje de ser simétrica, ¿sí? Ahora, teniendo eso en cuenta, ¿sí? Que hay una cuestión de las direcciones, que es importante, podemos ver que este algoritmo de acá arriba también se puede adaptar al caso de grafos dirigidos, ¿sí? ¿De qué forma? Lo único que tenemos que hacer es esto de acá, ¿sí? Fijarse en este paso. Acá nosotros escogemos un W tal que la arista que va de B a W esté en la arista de G. Y acá en este caso lo único que habría que hacer sería cambiar esto, que sería un conjunto, cambiarlo por un par ordenado, y en ese mismo orden, ¿sí? Porque quiero ver las aristas que salen de B y llegan a algún W, ¿sí? O sea, voy avanzando desde S, ¿sí? Y el resto es exactamente lo mismo, ¿sí? Y ahí en ese caso lo que se obtiene
es la versión dirigida de un árbol, que es lo que se llama una arborescencia, ¿sí? ¿Por qué se le llama arborescencia? Porque es como un árbol, pero que estamos yendo ordenado. O sea, partimos desde una raíz del árbol, que va a ser S, y desde ahí esto va creciendo, ¿sí? Y voy avanzando desde la raíz hacia afuera, hacia las ramas, ¿sí? Y el resto acá es exactamente lo mismo, ¿sí? Esto funciona exactamente igual. Entonces, estas son las formas en que uno puede ingresar un grafo a un computador, ¿sí? Y lo que vamos a hacer ahora es analizar de qué forma podemos nosotros ir haciendo esta selección de los vértices en Q. Así que esta es la otra pregunta que surgía. Resulta que en computación hay dos tipos de listas que son súper importantes, que son las listas FIFO, sí, que esto es first in, first in, first out, y las listas LIFO, sí, que esto es de last in, first out. First out. ¿Sí? ¿Qué significa esto? ¿Sí? Entonces, pensamos en Q, el conjunto Q, como un contenedor. ¿Sí? Ahora, este contenedor podemos pensarlo como que es una cubeta, digamos, y una cubeta que tiene una salida abajito. ¿Sí? Entonces resulta que esta salida que está acá abajo, ¿sí? Voy a ponerlo así, esto es una cubeta, y que tiene acá una manguerita, ¿sí? Con una llave, por ejemplo. ¿Sí? Pero más que una llave, de hecho, va a ser una cuestión que puede ser de entrada y salida. ¿Sí? Digamos que una válvula. ¿Sí? Y acá tengo una manguera. ¿Sí? Para llenar esta cubeta yo tengo dos opciones. Una de mis opciones es llenarla desde arriba. ¿Sí? Y otra de mis opciones es llenarla por aquí mismo. ¿Sí? Y eso va a hacer que si la lleno desde arriba, el agua más reciente que le eché a la cubeta va a quedar siempre arriba. ¿Sí? Y si la lleno desde abajo, el agua más reciente va a quedar siempre acá abajo. ¿Sí? Y en el fondo va a empujar el agua más vieja hacia arriba. ¿Sí? Esa es como la idea. Y en cualquier caso, mi salida es siempre por acá. ¿Sí? Digamos que esta es una válvula reversible, por decirlo de cierta forma. ¿Sí? Y es de cierta forma esto lo que representa estas listas. ¿Sí? Las listas FIFO, ¿sí? First in, first out, significa que lo primero que agrego es lo primero que sale. ¿Sí? Eso significa que siempre lo que esté más antiguo en la lista va a ser lo que va a salir siguiente. ¿Sí? Entonces, eso equivale a llenar la cubeta desde acá arriba. ¿Sí? Entonces le voy añadiendo cosas, pero lo más antiguo quedó acá abajo. Entonces, cuando yo vaya a hacer una lectura, al activar la salida, va a salir lo que está más abajito. ¿Sí? Y así. Ahora, el last in, first out significa que lo último que ingresó a la lista va a ser lo primero en ser leído. ¿Sí?
Entonces, eso significa como llenarla por acá desde abajo, porque a medida que la voy llenando de abajo, el agua antigua va a ir quedando arriba, ¿sí? Y cuando vaya a hacer una lectura, lo que va a salir acá va a ser lo último que entró. ¿Sí? ¿Se entiende la analogía? Yo encuentro que esa es como la analogía más simple para entender este tipo de lista. En términos prácticos, si tengo que Q es igual a esto, por ejemplo, en un principio, ¿sí? Va a tener un vértice ahí ese. Esto va a ser LIFO. ¿Sí? Esto va a ser mi conjunto Q. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es añadir V y W. Vamos a añadirle tres cosas. ¿Sí? V, W. Entonces ahora esta cuestión va a quedar de esta forma. Así, y acá siempre voy a indicar acá. ¿Sí? Este va a ser mi cabezal de lectura, digamos. ¿Sí? La flechita azul. Entonces esa no la voy a mover nunca. Esa siempre va a estar acá al principio. Entonces, ¿qué va a pasar? Como es una cuestión que tiene que ser el último que entra es el primero que sale, ¿sí? Eso significa que el último que entra siempre tiene que quedar al lado izquierdo, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando añado U, lo que va a pasar es que el S se me va a mover un espacio hacia la derecha y el U va a quedar en esa posición. Después agrego el B y estos dos que estaban aquí ahora se van a mover a estas dos posiciones y voy a poner el nuevo acá, ¿sí? Entonces, al final, al añadir esos tres U, V y W en ese orden, esta cuestión va a quedar así. ¿Sí? Y cuando yo vaya a hacer una lectura, lo que va a pasar es que ahora Q, no, perdón, lectura, como resultado vamos a tener acá, sale W. ¿Sí? No lo saco necesariamente, ¿sí? Pero lo leo, ese es el que leo, el que está en la primera posición. ¿Sí? Y una lista FIFO es todo lo contrario, porque resulta que si yo parto acá con mi S, lo que voy a hacer es ahora añadir vamos a añadir de nuevo V y W. Y lo que va a pasar ahora con esta lista es que al añadir, lo que va a pasar va a quedar de esta forma. S, U, V, W. Ahí voy agregando normalmente hacia la derecha, ¿sí? Pero mi cabezal de lectura siempre se mantiene donde mismo. Entonces, cuando yo hago una lectura acá, va a salir S, ¿sí? Porque fue el primero en entrar, ¿sí? Así que ese es el que voy a leer. Y cuando... ¿Y qué va a pasar con esto? Es que, claro, yo después en algún momento voy a tener que eliminar algo del conjunto Q, ¿sí? ¿Y cuál es el que se elimina? Siempre va a eliminar el que se está leyendo, ¿sí? Y eso va a significar que de todos estos que están acá, en el caso de Last In, First Out, el primero en salir de estos de acá va a ser W, ¿sí? Y ese lo voy a eliminar, ¿sí? Y ahí estos tres vuelven a su posición hacia la izquierda, ¿sí? Entonces el que salió de la lista, el que se eliminó, fue el primero el primero en eliminarse fue el último en entrar. Eso es lo que quería decir, ¿sí? Y en cambio en este caso, el S va a ser el que voy a estar leyendo y cuando elimine algo voy a eliminar ese. O sea, voy a eliminar el primero que entró, ¿sí? Y esto hace que al implementar el algoritmo con estas listas,
¿Qué es lo que va a ocurrir? Hagamos una con first in, first out. ¿Esto qué va a pasar? Voy a partir desde mi vértice S y lo que voy a estar haciendo es que siempre voy a estar leyendo el S, independiente de que yo vaya agregando cosas al conjunto Q. ¿Sí? Entonces, primero voy a encontrar acá varios vértices que conectan desde S. ¿Sí? Y después de hacer eso, cuando ya no pueda conectar nada más a partir de S, lo elimino de Q. ¿Sí? Y ahora lo que voy a leer va a ser el que, acá en este ejemplo arriba, por ejemplo, el que está en la segunda posición, ¿sí? Que ahora va a pasar a estar en la primera, porque todo esto se va a desplazar hacia la izquierda. ¿Sí? Pero ese correspondía, digamos, al que estaba más a la izquierda acá. ¿Sí? Supongamos que quedan en orden. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer el algoritmo después es mirar ese y ver todos los que salen desde ahí. Una vez que termine con ese de ahí, lo va a eliminar y va a mirar el siguiente. ¿Sí? Fíjense que ahí esta cuestión va a agregar varias cosas más. ¿Sí? Pero las va a agregar más a la derecha. Después va a mirar este de acá y va a sacar dos más. Por ejemplo, ahí. ¿Sí? Y así va a seguir avanzando y va a hacer algo de este estilo. ¿Sí? Y así va a seguir avanzando. Después va a empezar a recorrer todos estos de acá. Una vez que termine con esto, va a empezar a recorrer todos los que salen desde aquí hacia abajo y así. ¿Sí? Y esto es lo que llamamos nosotros un algoritmo de búsqueda en ancho. ¿Sí? Que es breadth first search. ¿Sí? Que se le conoce como el algoritmo BFS. ¿Sí? Primero busca en ancho. ¿Sí? Y si lo implementamos con una lista LIFO, lo que va a pasar es que va a partir acá desde S y va a buscar primero alguno que pueda sacar desde acá. ¿Sí? Después de eso, a partir de ese último, va a buscar otro que salga hacia abajo. ¿Sí? Y a partir de ese, va a buscar otro más que salga de ahí. Listo. Y ahí terminó. Y ya, supongamos que ahora desde este no puedo alcanzar nada más. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer ahora es borrar ese y pensar, bueno, ¿cuál fue el último que había entrado a la lista? Fue este de acá. Entonces para este de aquí ahora va a buscar algún otro que pueda salir desde ahí. ¿Sí? Y quizá desde este pueda salir otro más hacia acá. ¿Sí? Termino con ese. Entonces ya estamos listos con este y con este de acá. ¿Cuál fue el último que entró? Fue este de aquí. Entonces, de este quizá puede salir algo más. ¿Sí? Ya, y supongamos que de ese ya no sale nada más. De este tampoco. Entonces ahora vuelvo a mirar este. ¿Ya? Entonces ahora supongamos que de este no sale nada. Entonces voy a revisar este de acá. ¿Sí? Todo esto ya no tiene nada más que con este. Entonces quizá de este salen dos más. ¿Sí? Y vamos a suponer que de aquí, de estos, no sale nada más tampoco. ¿Sí? Y de este ya tampoco sale nada más. Así que ahora vuelvo recién al ese que estaba arriba. ¿Sí? Y ahora aquí quizá encuentro otro vértice que sale hacia acá. ¿Sí? Y ahora desde ese veo cuáles salen de ahí. Y así. ¿Sí? Perdón. Perdón. Eso de ahí y de aquí quizá sale otro más que queda acá. Este ya no tiene nada más. Así que vuelvo al anterior. Quizá ahora sale algo de aquí. De ese ya no sale nada más. Vuelvo al anterior, que ya no sale nada más. Y vuelvo acá arriba, donde de este podría salir otra cosa más hacia acá. Lo vamos a dejar ahí. Y quizá ahora ya de este ya no sale nada más.
de este tampoco, y vuelvo al principio. Vuelvo a la raíz. Y quizá ahora ya de la raíz ya no sale nada más y ahí terminó mi algoritmo. ¿Sí? Entonces, fíjense que a diferencia del de arriba, que este va buscando todas las cosas que están primero a distancia 1 de S, después los que están a distancia 2 de S y así, este está buscando siempre los que están más lejanos de S al principio. ¿Sí? Y va bajando primero. Y después se va devolviendo y vuelve al comienzo y después empieza a armar otra rama. ¿Sí? Entonces a esto de acá es lo que se le llama la búsqueda en profundidad. Que es el algoritmo Depth First Search. ¿Sí? Y que tienen algunas particularidades. Sí, la principal, y yo creo que es la más importante, ¿sí? Con esto cierro, sí lo voy a mencionar simplemente, es que al hacerlo con la búsqueda en ancho, siempre encontramos el camino más corto que hay desde ese hacia cualquier otro vértice. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es primero buscar todos los que están a distancia 1. ¿Sí? Entonces me aseguro que los que están a distancia 1 los voy a alcanzar en distancia 1 y no me voy a dar una vuelta más larga en el grafo, sino que los pillo al tiro. Y después para cada uno de ellos busco los que están a distancia 1 de él. Así que van a ser los que están necesariamente a distancia 2 de ese. Y no pueden estar a distancia menor porque si no lo hubiese encontrado antes. ¿Sí? Y así, recursivamente. Entonces, el algoritmo de búsqueda en ancho siempre me asegura que no solo encuentro un árbol, sino que encuentro un árbol que verifica que todos los vértices están a la menor distancia posible de ese. ¿Sí? O sea, tiene los caminos más cortos desde ese. Eso. ¿Sí? No sé si queda alguna duda con esto de acá. Perfecto. Entonces, en la próxima clase vamos a ver algunas aplicaciones de esto. Les voy a completar la demostración que les estoy debiendo. ¿Sí? Eso. Nos estamos comunicando el día jueves. ¿Sí? Y cualquier cosa me escriben. ¿Ya? Ahí estamos hablando. Chao, chao. Chao, profe. Chao, gracias a ustedes.